Bajo la sombra fría y húmeda de un puente, en el área restringida de la guarida, Yeorum esperaba. Una sonrisa tensa, un gesto incómodo que no lograba ocultar la tormenta de maná que emanaba de su cintura, una energía tan densa que hacía vibrar el aire. Yu Hitae apareció como una aparición silenciosa, sus pasos no hicieron eco sobre la gravilla. Lo encontró no por ruido, sino por la perturbación que su sola presencia causaba en la quietud del lugar. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz fue un cuchillo sin filo, cortando la tensión pero dejando la herida abierta. Yeorum jugueteó con las palabras, habló de cosas de la pubertad, con una frivolidad que sonaba a vidrio roto. Pero sus ojos, esos ojos de dragón rojo, delataban un nerviosismo profundo. Cuando él extendió la mano, ella obedeció moviéndose como un autómata hacia su lado pero curvando el torso en un instintivo y patético intento por ocultar el núcleo que brillaba en su cintura con una intensidad anómala, escalofriante incluso para él. No era solo una mejora, era una metamorfosis. La pregunta flotó en el aire cargado de maná: ¿qué capas había despojado? ¿Qué precio había pagado? Yeorum murmuró una maldición contra un demonio, antes de admitir, a regañadientes, el éxito de su gacha. Pero la conversación derivó hacia Yubom, encerrada en su habitación. Yeorum preguntó por ella con un disimulo transparente, una curiosidad teñida de culpa. Yu Hitae, de pie como un centinela frente a su secreto, enfrentó una encrucijada silenciosa. La energía del núcleo era algo monumental, pero la mirada evasiva de Yeorum era un muro. Con una calma que era más resignación que confianza, pronunció la sentencia: ¿es algo de lo que no necesito saber? El asentimiento de Yeorum fue un suspiro casi inaudible. Él decidió confiar, o quizás, decidió no indagar en el abismo que se abría entre las dos dragón. De regreso a casa, cada paso de Yeorum estaba cargado de una ansiedad sorda, preguntándose cómo Bom, tras el dolor del núcleo y la borrachera, podía estar simplemente quieta. Al abrir la puerta del departamento 301, sintió el peso de una caja de Pandora entre sus manos. La paz del departamento era una fina capa de hielo sobre aguas turbulentas. Kaeul y Yeol, sentadas como estatuas expectantes en la entrada principal, esperaban un delivery con la intensidad de quienes aguardan un veredicto. Yeorum las observó con desdén, una parte de ella aún enredada en la preocupación por Bom. Cuando llegó el mensajero, el ritual fue casi solemne. Yeol, con manos temblorosas, usó un cúter para abrir la caja, rompiendo un hechizo protector con la torpeza de la esperanza. Lo que reveló el interior no fue el cristal de memoria anhelado, sino la forma cruda, naranja y insultante de un ladrillo. La confusión se congeló en sus rostros antes de estallar en un silencio de absoluta desolación. Yeorum, con un cinismo fatigado, pronunció la verdad: idiotas. Los estafaron. La realidad se desmoronó para Yeol. Los $3.500, una fortuna acumulada con el sudor de días interminables secando bananas y ahorrando cada centavo, se habían esfumado. El dolor no era solo por el dinero, era la traición, la ingenuidad expuesta, la bondad. Había enviado un suplemento de $50 al estafador, deseándole salud a su supuesto bebé enfermo, pisoteada con saña. Yu Hitae, al enterarse, no mostró ira. Su calma era un contrapunto inquietante a la tormenta de frustración de las niñas. Observó a Yeol, quien no podía sostener su mirada, hundida en la vergüenza. Sus palabras de consuelo fueron sencillas, pero revolucionarias para ella: es culpa del estafador por engañarte. Luego, con una frialdad eficiente, usó su autoridad. Una llamada a la Agencia de Seguridad Central, y en 30 segundos, la vida del estafador estaba desnuda ante ellos: Jun Young-hee, una niña de 13 años. La revelación añadió una capa de amargura al engaño. La ley la protegía. Pero Yu Hitae no se regía por esas leyes. Señalando una nueva publicación de la niña, buscando un perfume caro, ofreció una justicia poética y retorcida: ¿qué tal si se lo vendes a ella? Y levantó el ladrillo. En los ojos de Yeol, por primera vez desde el engaño, brilló un destello de algo que no era desesperación. La venganza se tejió con el hilo seductor de una mentira perfecta. Bajo la atenta mirada de Yeorum, Kaeul y un Yu Hitae observador, Yeol inició el delicado baile digital con Winter, el alias de Jun Young-hee. El plan era simple: venderle el perfume inexistente. Pero el arte estaba en los detalles. Cuando la estafadora, curtida en desconfianza, pidió pruebas, Bom intervino con la frialdad de un maestro estratega. Proveyó fotos impecables y, cuando surgió la pregunta inevitable: ¿por qué vender algo tan valioso tan barato? Bom tejió una historia. No desde su propia voz, sino dictando líneas a Yeol con los ojos cerrados, como una médium invocando una tragedia ajena.
Creo a una mujer joven, desempleada durante años, que acepta un trabajo en el Distrito Rojo para mantener a su familia. Sus padres, felices por su empleo en el comercio minorista, le regalan el perfume. El día que lo usa, por milagro, consigue el trabajo de sus sueños. Ahora, llena de amor filial, lo vende para devolverles algo a sus padres. Era un cuento de suerte y sacrificio, una mentira tan exquisita y conmovedora que hasta Yu Hitae quedó impresionado por la perversa genialidad de Bom. Temible per asterisco Ra, murmuró Yorum, incómoda no solo por el engaño, sino por la sonrisa leve y el guiño que Bom le dirigió, un gesto de complicidad que helaba la sangre. La estafadora, conmovida por la fábula, cayó en la trampa emocional. Pagó por adelantado, evitando las comisiones de los sitios seguros, confiada en la bondad de Winter. Mientras, en Seúl, Jun Young-hee se pavoneaba ante sus amigas, inventando una vida de lujo que no tenía y prometiendo usos del perfume a $50, atrapándose en su propia red de ambición y arrogancia. Antes de enviar el ladrillo, Yeol tuvo una duda moral. Kaeul vacilaba sobre la venganza, Yorum la abrazaba con furia. Bom, con una pregunta sutil, la guió: ¿cómo te sentiste cuando te estafaron? Al recordar la desolación, Yeol encontró su justificación. Esto no era venganza, le explicó Bom con una serenidad aterradora, era un castigo. Una lección necesaria. Con determinación silenciosa, Yeol colocó el ladrillo en la caja. La espera se convirtió en una tortura para Jun Young-hee. Los mensajes a Winter se volvían más urgentes, más suplicantes, y encontraban excusas cada vez más elaboradas: problemas bancarios, transporte, un accidente automovilístico. La ansiedad corroía su seguridad. Había prometido el perfume a una chica mayor, una repetidora de grado cuyo aura intimidante prometía violencia si era defraudada. En la escuela, la presión era una espiral. Inventó excusas sobre su madre usando el perfume, sudando frío mientras las mentiras se acumulaban como una torre a punto de derrumbarse. Cuando la chica mayor y su séquito, con maquillaje kabuki y olor a cigarrillo, irrumpieron en el aula, el miedo de Jun Young-hee fue un sabor metálico en la boca. Pagó los $60 de vuelta para calmar la furia, comprando un día más de tregua. Finalmente, el paquete llegó a la escuela. Con manos temblorosas y una última mentira sobre un viaje al extranjero de su madre, Jun Young-hee lo abrió ante el círculo de aves carroñeras que eran sus amigas. Dentro, el ladrillo naranja y tosco brilló bajo la luz del aula como un trofeo de su estupidez. Un silencio incrédulo precedió al caos. La chica mayor, furiosa, la agredió. El mundo de Jun Young-hee, construido sobre engaños, se hizo añicos en ese instante de humillación pública. Al escapar, encontró los mensajes finales de Winter: ¿cómo se siente ser el recibidor de esto? El bloqueo digital fue el último clavo en el ataúd de su carrera como estafadora. El trauma de ese día la perseguiría de por vida. Mientras, en el departamento 301, Yeol recibía su dinero de vuelta, inclinándose en una reverencia profunda y silenciosa hacia Yu Hitae y sus hermanas. Cuando él preguntó por el cristal de memoria, una mirada nerviosa cruzó entre las niñas. Bom, de nuevo, cubrió con una mentira elegante: Yeol quería grabar las estrellas, un recuerdo de un viaje pasado. Yu Hitae aceptó la explicación, prometiendo un viaje futuro. El incidente había terminado. El aroma del arroz cocido y el zumbido del protector de limpieza llenaban la casa. Yeol apoyó la cabeza en el pecho de Yu Hitae, almacenando el día no como una derrota, sino como un extraño y amargo triunfo. Fue, después de todo, otro día pacífico. La tranquilidad era un telón de fondo engañoso. En un espacio fuera del tiempo, Bom se sentaba frente a la anciana Liwa. La taza de té entre sus manos era un microcosmos, un pétalo flotante meciéndose en el líquido ámbar, arrastrado por el fantasma de su aliento. Un rayo de sol, filtrado por las hojas de árboles ancestrales, iluminaba solo la mitad de su rostro, dejando la otra en una penumbra verde. Cuando era niña, comenzó, su voz un susurro que parecía venir de muy lejos: amaba bastante a mi papá. Confesó los recuerdos rotos de una familia dragón destrozada por la ambición. Su madre, obsesionada con un gran esquema, entrenaba a Bom y a su hermana menor con una crueldad que pretendía ser disciplina. Su padre, un romántico, se oponía. La pelea final fue violenta, con golpes e insultos. Y luego, el abandono. Su padre, un dragón verde que debía ser fiel de por vida, encontró a otra. La imagen de su madre, un gigante inamovible para la joven Bom, derrumbándose en llanto inconsolable, fue un trauma fundacional. Encontré a mi madre con más resentimiento, admitió Bom,
sus ojos vacíos fijos en la taza. No perdonaba sus lágrimas impotentes. Si estaba tan triste, debería haber tirado el gran esquema y suplicar de rodillas. Si no, entonces no debería haber llorado en primer lugar. Su juicio era frío, cortante. Culpaba a las lágrimas de su madre por el colapso de todo, el plan, la familia, su infancia. Ligua escuchaba, observando la rara fortaleza en la opinión de la normalmente dócil Bom. La conversación era un viaje a las grietas de su alma, donde el resentimiento había echado raíces profundas. Casi al mismo tiempo, en las profundidades de la asociación, Yujite iniciaba el tercer experimento con Miu, la dragón negra. La cámara de aislamiento ampliada olía a bestia espiritual y a encierro. Miu, tumbada sobre un perro negro gigante llamado Season al que trataba con desprecio cruel, se levantó con fastidio. El experimento fue una vivisección lenta y meticulosa del fragmento del origen A de Miu. Yujite trabajaba con precisión quirúrgica, buscando los órganos de invocación de emergencia a e intersección dimensional. Pero una barrera, una mini voluntad del primer ancestro, protegía esos núcleos con una tenacidad exasperante. Miu, vendada y silenciosa como un cadáver, al final perdió la paciencia ante el dolor prolongado. Retorciéndose, lo agarró de la oreja con dedos torpes, forzándolo a negociar 4 días de vacaciones a cambio de su sumisión restante. Él accedió, amargamente. La perspectiva de pasar 96 horas con la encarnación de todo lo que despreciaba era un futuro sombrío. El telón caía sobre una bomba recordando el consejo que le dio a su hermana pequeña en medio del dolor familiar, un eco que resonaría en su diario: no nos convirtamos como mamá. El aire en París olía a café rancio y libertad condicionada. Miu caminaba por las calles empedradas no como una turista, sino como una etóloga en un jardín zoológico de humanos, sus ojos morados escrutando cada gesto, cada risa, cada enlace de manos con una curiosidad fría y desapegada. Yujite la seguía a 3 metros de distancia, una sombra negra y taciturna, su presencia una cadena invisible. La primera transgresión fue sutil: el encargado de un puesto de helados, hechizado por la belleza alienígena de Miu, quedó con la mirada perdida. Un golpe seco en la nuca de Miu, administrado por Yujite con fastidio, fue la reprimenda. La retaliación fue inmediata y infantil: un helado blanco estrellado contra su abrigo negro, una mancha de frivolidad en su uniforme de carcelero. Él, con un movimiento casi imperceptible, la hizo tropezar. El crujido de su cuerpo al caer sobre el adoquín fue terriblemente humano, y la sangre que brotó de su nariz, escarlata y vulgar, fue un recordatorio humillante de su fragilidad actual. La escena en la fuente fue un grotesco ballet de impotencia. Miu, acurrucada como una niña malhumorada y sangrante, no podía abrir el ungüento. ¿Eres realmente estúpida o algo así?, la voz de Yujite cargada de una irritación que iba más allá del momento. Ella, en un arranque de rabia infantil, arrojó el tubo al agua. Él, con un suspiro que parecía arrastrar siglos de fatiga, lo rescató, aplicó la crema en su propia herida para demostrar su función, y luego, con una precisión mecánica, vendó la nariz de Miu. Ella resistió, apretando los ojos, repudiando el olor químico, la textura extraña, la vulnerabilidad. Pero cuando él le entregó el tubo y ella, tras forcejear torpemente, logró abrirlo presionando la tapa como él indicó, un destello de algo distinto a la ira cruzó sus ojos morados, el tenue asombro de quien domina un secreto diminuto del mundo. Caminó el resto del día apretando el ungüento en su puño, un talismán absurdo contra la humanidad que la hería. Mientras tanto, en el departamento 301, la quietud era una mentira elaborada. Bom observaba. Sus sentidos, afinados durante 5 años de estudio silencioso y amor obsesivo, captaron la discordancia en la sinfonía perfecta de los gestos de Yujite. El clon era una copia magistral, pero fallaba en los silencios, tocaba el reloj con una frecuencia metódica y antinatural, un tic que el verdadero regresor, un ser de economía absoluta, nunca tendría. Una flor, un artefacto de maná que había cultivado con su aliento y su aura desde el primer día de su secuestro como anzuelo de escape, se marchitó en su habitación. Había cumplido su función: confirmar la sustitución. La luna esa noche estaba obscenamente clara, un disco pálido colgado en un terciopelo negro sin nubes. Bom la miró y sintió el peso romántico de su soledad. Siguiendo el rastro del aura que había percibido, usó la providencia y un hechizo de teletransportación que consumió años de reservas acumuladas. Apareció no en un lugar idílico, sino en medio de una vigilia en París, antorchas temblorosas formando un río de dolor por la catástrofe de Australia. Y allí los vio, Yujite, agarrando con fuerza brutal a una mujer de cabello negro y piel de porcelana, susurrándole al oído las historias de los muertos cuyos retratos ardían a su alrededor. La escena era una pintura de juicio y furia.
Mew, acorralada, liberó un Dragon Fear a que hizo vibrar los cristales de los edificios. Bomb se materializó justo en el epicentro del caos, su llegada silenciosa como el filo de una cuchilla deteniendo el tiempo. Sus ojos verdes, usualmente serenos, viajaron del rostro impasible de Yuhitae al de la mujer negra en sus brazos, y de vuelta a él. No dijo nada. El aire se congeló en triángulo. La habitación del hotel olía a crisantemos marchitos y tensión sin estallar. Bomb, sentada en el sofá con la espalda recta, parecía tallada en jade verde. Yuhitae ofreció explicaciones frías, clínicas, sujeto de experimento, vacaciones terapéuticas, supervisión necesaria. Bomb asentía a cada palabra, un sí fantasmal que no comprometía nada. Su mirada no temblaba, sus labios no se lamían. Ella no preguntó por el experimento. Su primera y única pregunta, formulada con una delicadeza que hacía que cada palabra pesara como una losa, fue: ¿cuál es tu relación con ella? Él respondió con negativas absolutas, categóricas. Ninguna. La odio. Bomb lo sometió a un interrogatorio hipotético absurdo y persistente. ¿Y si te da pan? ¿Y si es tu hermana? ¿Y si te lo pido yo? Cada no de Yuhitae, cada muestra de rechazo absoluto hacia la raza negra, era un bálsamo que ella absorbía con avidez silenciosa. Los músculos alrededor de sus ojos, antes tensos, se relajaban infinitesimalmente. Por un momento, él creyó haber pasado la tormenta. Hasta que Mew, en la cama, giró y murmuró en sueños. La mirada de Bomb se posó de nuevo en la dragón negra, y entonces sí, un temblor casi imperceptible recorrió el párpado izquierdo de Bomb. La máscara de serenidad se agrietó mostrando el abismo de ansiedad que había debajo. Déjame ir contigo, dijo. No era una petición. Era un anuncio. La séptima iteración se desviaba otra vez, y él, atrapado en su propia red de medias verdades, no tenía más munición para detenerla. La tregua era frágil y cargada de veneno. Mew, sorprendentemente lúcida y sumisa tras el incidente, aceptó la continuación de las vacaciones con una resignación que olía a cálculo. Pero sus ojos no dejaban de bombardear a Bomb, quien había surgido esa mañana transformada, vestido de volantes, cabello impecable, un toque de colorete. Ya no era la asistente silenciosa. Era una presencia deliberada. En las calles de Montmartre, el conflicto se libraba en microagresiones. Mew observaba humanos, compraba crepes despreocupadamente junto a los carteles de «Con Australia», y Bomb intervenía. Cada vez que Mew abría la boca para cuestionar las reglas o a Yuhitae, Bomb le respondía con una lógica tranquila y exasperante. Si quieres pertenecer a un mundo, tienes que adaptarte a él. Mew, cuya paciencia era tan fina como el filo de una navaja, giraba su furia hacia la dragón verde. ¿Qué con esos malditos ojos, Bomb se limitaba a desviar la mirada o a ofrecer una disculpa vacía que enfurecía más. La tensión era un cable de acero estirado entre ellas, y Yuhitae era el poste que lo mantenía tenso, interviniendo cada vez que Mew estaba a punto de romper. Hasta que llegaron al Place d'Outre y el artista de globos. Mew, frustrada por no poder inflar un simple globo de goma, se lo entregó a Yuhitae. Una mano verde salió al vuelo y lo arrebató, lo mordiste y ahora está dañado. Bomb lo tiró a la basura. El gesto fue tan rápido, tan posesivo, tan revelador, que el aire se cortó. Mew sonrió, un destello de colmillos. Lo había confirmado. Sacó otro globo, lo puso en su boca, lo miró a Bomb con provocación, y se lo ofreció de nuevo a Yuhitae. El mensaje era claro: él me lo hará. A ti te ignora. La prueba estaba servida. La tienda de ropa era un campo de batalla de sedas y cremalleras. Cuando Mew, desde el probador, pidió a Yuhitae que le subiera la cremallera, fue el movimiento final de su jaque. Bomb lo vio venir. Una imagen de una espalda blanca y cabello negro se superpuso a su visión, la escena de la providencia gritando en su mente. Antes de que Yuhitae pudiera reaccionar, ella cruzó la habitación, agarró su brazo con una fuerza desesperada y pasó a su lado entrando al cubículo. El espacio era diminuto, olía a tela nueva y a la esencia opresiva de Mew. Lo sabía, susurró la dragón negra, victoriosa. Su dedo frío tomó la barbilla de Bomb. Debe ser íntima con ese hombre. Las palabras eran dagas retorcidas. Habló del fragmento del origen, de la imposibilidad, de la inmadurez de Bomb. Luego, se giró, mostrando su espalda desnuda hasta la cintura, una extensión de porcelana sin marca, un lienzo en blanco que para Bomb era el cuadro de todas sus pesadillas. Curioséame todo lo que quieras.
La provocación era insufrible. Bom, con manos que temblaban levemente, subió la cremallera. El zip sonó como un portazo. Pero Mew no terminó ahí. Murmuró sobre la brevedad de la vida humana, la traición, y luego, el consejo final, dado con falsa piedad: será mejor que te prepares mentalmente de antemano. Porque tenlo por seguro que serás desechada. Esa frase, serás desechada, resonó en el cerebro de Bom como un gong, liberando todos los demonios que había mantenido a raya. En la cena, ya no pudo contenerlo. Cuando Mew, exasperada, le arrojó un tazón de sopa, bloqueado por Yu Hitae, y luego una salchicha a su rostro, la última cuerda que sostenía la cordura de Bom se rompió. Se levantó de un salto, atrapó la salchicha al vuelo y, en un arco de furia pura y primitiva, su puño no se cerró alrededor del embutido, sino que se estrelló directamente contra el rostro burlón y pálido de Mew. El sonido fue seco, contundente, y marcó el final de cualquier pretensión de paz. Las vacaciones habían terminado. La realidad se desdibuja para Yubom, sumida en un torbellino de anticipaciones agónicas. Sentada frente a Mew, la dragón de cabello negro cuya mera presencia es una espina clavada en su costado, Bom se pierde en un laberinto de posibilidades. Su mente, entrenada durante años en la preparación mental de su raza verde, se ha convertido en su propia trampa. En lugar de otorgarle calma, genera un sinfín de escenarios catastróficos, cada uno más vívido y desgarrador que el anterior. Ve, con lujo de detalle, cómo Mew se inclina, cómo su lengua roza los dedos de Yu Hitae al recibir un trozo de langosta, como una intimidad que la ahoga se teje frente a sus ojos. La fantasía es tan potente que el mundo exterior, el restaurante parisino, la comida en la mesa, se desvanece. Es solo cuando un trozo de tomate, lanzado sin intención por Yu Hitae, toca su mejilla, que el hechizo se rompe. Su regreso a la realidad es brusco, como emerger de aguas heladas. Lo encuentra él limpiándole la cara con una servilleta, su mirada inescrutable preguntándole si está bien. Bom sonríe, un gesto vacío, y asiente. Pero en su palma, oculta bajo la piel, arde una runa circular, Memorice, S. Un hechizo de autodefensa, el más peligroso que ha creado, una balista cargada con 3 flechas mágicas capaces de matar a una dragón. Una para Mew, otra para sí misma, si el futuro que teme se materializa. Mientras caminan por un callejón, sus dedos acarician la invisible arma, y la sombra de cabello negro ya no solo habita en su mente, sino que respira a su lado. La pregunta no es si disparará, sino cuándo. La tensión es un alambre de acero alrededor de su pecho, apretándose con cada latido. Las vacaciones toman un giro inesperado. Bom, en un esfuerzo por arrancar a Yu Hitae de su rol de guardián perpetuo, lo persuade para una escapada de 3 días, solo ellos dos. El lugar elegido es un pueblo polvoriento en Oklahoma, un escenario de un pasado remoto de Yu Hitae, de cuando era un joven superhumano recibiendo entrenamiento militar. El ambiente es áspero, desolado. En un pequeño hotel, Bom insiste en despojarlo de su corbata y su camisa de negocios, vistiéndolo con un polo blanco común. Él se siente incómodo, desnudo en su nueva piel, mientras ella lo observa con una mirada que no logra descifrar. En un intento por conectarse con sus pasatiempos olvidados, él alquila una motocicleta, evocando recuerdos de una juventud imprudente que terminó con su cuerpo destrozado contra un muro. Bom, inicialmente aterrada, sube al asiento trasero. El viento cortante del páramo los envuelve. Para Yu Hitae, el paisaje yermo abre compuertas a memorias sepultadas, un funeral infantil con rostros borrosos, la soledad aguda de un orfanato, y luego, el único amigo de su juventud, el reloj antiguo, una autoridad que se manifestaba en su mente como un compañero, un padre, un guardián. Esa presencia, ahora ausente, dejó un vacío que el rugido del motor no logra llenar. La moto los lleva a un restaurante olvidado, un antro de trabajadores exhaustos y aire cargado de aceite rancio. Es un lugar de su pasado, cuando la comida era solo combustible barato y el reloj antiguo lo regañaba por no alimentarse mejor. Al introducir a Bom en este mundo de penuria pasada, algo se quiebra en la atmósfera. No es solo nostalgia, es la confrontación con un espectro de sí mismo que creía haber dejado atrás. La tensión latente en el restaurante estalla con la crudeza de un vaso roto. Un hombre, intoxicado y agresivo, acosa a la pareja, escupiendo desprecio hacia su apariencia y maneras. Bom tira del brazo de Yu Hitae, urgiéndolo a irse, su cuerpo contraído por el instinto de evitar conflictos. Pero Yu Hitae se queda quieto. No es el orgullo herido de su juventud lo que lo detiene, sino una fría evaluación. El hombre cruza una línea al arrojar restos de comida a Bom. En ese instante, en la mente de Yu Hitae resuena el eco del reloj antiguo,
no con una advertencia de evitar la pelea, sino con un grito infantil y vindicativo: la autoridad, el reloj antiguo, quiere que los golpees una vez. Bom, viendo la chispa final en sus ojos, ya no pide retirada. Con una calma siniestra, le entrega una botella de vidrio barata. Háblalo, dice. Él la agarra, y ante la mirada de todos, la aplasta en su puño hasta reducirla a polvo brillante. El silencio que sigue es absoluto, roto solo por el jadeo del matón, que ahora comprende ante qué clase de ser se encuentra. La escalada es inevitable. Un disparo al techo, el caos, y entonces Yujitae avanza. No con furia, sino con la precisión aburrida de un trámite. Una cuchara de acero en la mano se convierte en un arma contundente que golpea la mejilla del borracho, dejándolo inconsciente en el suelo grasiento. Al salir, Bom sonríe, un destello de satisfacción oscura en sus ojos. Eso se sintió refrescante, susurra. En el viaje de regreso, con Bom manejando la moto de manera desastrosa y alegre, Yujitae siente un déjà vu inquietante. La risa de Bom al perderse, su determinación torpe, le recuerdan al entusiasmo incorregible que el reloj antiguo solía mostrar ante una pequeña victoria. La línea entre el pasado y el presente se vuelve peligrosamente delgada. La última noche es un susurro cargado de presagios. En la habitación del hotel, Bom, incapaz de dormir, pregunta por los pasatiempos de Yujitae. Él recuerda ver películas, solo, acompañado por los comentarios del reloj antiguo. Bom se agita entonces, y con una voz significativamente más suave, sugiere ver una juntos. La película es un melodrama romántico sobre el destino, pero la pantalla pronto se vuelve irrelevante. Un roce de manos, un entrelazarse de dedos. La pregunta de Bom cae en la penumbra: ¿crees en el destino, Okpa? No, responde él. Yo tampoco, dice ella, y su afirmación es un acto de rebelión contra el peso de su linaje. Para la raza verde, el destino no es una creencia, es una cadena. A través de un torrente de recuerdos vemos la infancia de Bom, encerrada educada para un gran esquema, viendo a través de la providencia cada tragedia futura, la muerte de su hermana, la traición de su padre, sin poder alterar ni un ápice. El destino era un techo que se hundía, aplastándola. Hasta que una mano, la de Yujitae, se extendió hacia ella en la oscuridad. Ahora, en la habitación, esa misma mano es su ancla. Ella se sienta en su regazo, bloqueando la pantalla, su cuerpo no festivo sino letárgico, triste. ¿Estoy siendo demasiado insistente?, pregunta. Si no soy insistente, nunca me abrazarías. Y entonces, con una valentía desesperada, besa su cuello, su barbilla, y finalmente sus labios. Es un beso que sabe a condena y a súplica. Entre susurros y lágrimas, confiesa su terror: por favor, no encuentres a otras personas bonitas. Si lo haces, podría llorar hasta morir. Quiere ser su única flor, la única raíz en su mundo desolado. Yujitae, mareado por la tormenta emocional, finalmente pronuncia las palabras que ella anhela y teme: te amaré solo a ti. La promesa cuelga en el aire, dulce y venenosa. La resaca emocional es inmediata y física. Bom se separa, temblando, y devora una barra de chocolate con la ferocidad de quien intenta aferrarse a algo tangible. El chocolate, explica con voz entrecortada, es como una panacea para los dragones, aliviando la tensión. Pero nada parece calmar el temblor de sus manos o el fuego que el beso ha encendido. Yujitae, intentando mantener la cordura, decide limpiar una mancha de chocolate derretido en su vestido. Ella malinterpreta el gesto, se tensa, y de repente saca un par de tijeras de su almacenamiento dimensional. El ambiente da un vuelco hacia lo absurdo y tenso. No puedes, dice ella, enigmática y seria. Un juego de implicaciones y negaciones se desarrolla, un baile incómodo alrededor del deseo y el tabú. Ella lo acusa, mitad en broma mitad en serio, de haber sido castrado, burlándose de su autocontrol. Pero la broma oculta una percepción más profunda. Su mirada se vuelve aguda, penetrante. Sé que hay algo que nos estás ocultando, Okpa, afirma. Nota un cambio en él, una mirada que antes era fría e impersonal, y que ahora a veces contiene algo que se asemeja a la pena. ¿Por qué te ves tan apenado cuando nos miras?, pregunta, clavando verbalmente un cuchillo en un punto que él ni siquiera sabía que tenía expuesto. Para probarlo, en un acto de audacia desesperada, Bom se desprende de su vestido, mostrándose vulnerable y desafiante. Mira, Okpa. Esto es todo tuyo. Yujitae se paraliza. Ella tiene razón. Su excusa de que ella se sentía agobiada ha sido una mentira para sí mismo.
La verdad es más amarga. Él se considera indigno, incapaz de cruzar esa línea sin contaminar lo que tiene. Para silenciar la confrontación y su propia confusión, la besa profundamente, un acto que es a la vez capitulación y barrera. A la mañana siguiente, el regreso es silencioso. Solo al tomar su mano para teletransportarse, Bom rompe el hielo con una sonrisa que no llega a sus ojos. Después de que regresemos, deja de sentir tanta pena por nosotras. Ok, dice, entregándole una confianza que él sabe que no merece. Siempre creeremos en ti. La frase resuena como un epitafio para su engaño. El capítulo cierra con una nota casi grotesca. El diario de observación de Bom es descubierto y vandalizado por Yorum, cuya risa estridente, sexo. Escrito en una página añade una disonancia cómica y violenta al delicado y oscuro telón emocional que se acaba de descorrer. 6K de diferencia de altura, 1. La pregunta de Bom, como una semilla venenosa, ha echado raíces en la mente de Yujitae. ¿Por qué te ves tan apenado cuando nos miras? De pie frente al espejo del departamento 301, escudriña su propio reflejo como si fuera el rostro de un extraño. Busca en sus ojos, en la línea de su boca, ese rastro de lástima que Bom afirma ver. Intenta sonreír, pero el resultado es una mueca tensa, una impostura que no engaña ni a sí mismo. Nunca había considerado que sus expresiones, esas máscaras automatizadas por emociones que creía bajo control, pudieran traicionarlo. Yeol, arrastrando los pies, se acerca con una moneda encontrada. Su sonrisa, rara y tímida, es infinitamente más genuina que cualquier cosa que él pueda forzar. La observa, preguntándose qué ve ella en su rostro. Guapo, responde la niña, una respuesta que lo deja más perdido que antes. El ambiente se quiebra con un alboroto repentino. Bom sale de la habitación de Yorum con el ceño fruncido de una diosa vindicativa arrastrando tras de sí a la dragón roja que se aferra a sus piernas suplicando por su núcleo de cebolla de 10 sellos. La escena es caótica, casi cómica, pero Yujitae percibe la tensión subyacente. El núcleo, un artefacto de poder monstruoso, no es solo un tesoro, es un detonante. Recuerda los ojos vacíos de la bruja Valentine, poseída por el mismo tipo de poder. Yorum, más suave ahora, más domesticada, pide un duelo, una revancha contra Simon Abkarian, el héroe francés que la humilló repetidas veces. Es una petición cargada de algo más que el deseo de ganar, es la sed de borrar una mancha en un ego que ha aprendido a contener, pero no a disolver. La arena de Gaia exhala el olor metálico de la expectativa y el desprecio. Los reporteros susurran, calculando cuántos segundos durará esta vez la niña arrogante contra el veterano de guerra. Yorum, sin embargo, guarda un secreto que palpita en el centro de su espada larga. Cuando suena la campana, el mundo se detiene. De la hoja se libera no un simple golpe, sino un cataclismo de maná concentrado. Una aura de llamas de 4 metros se alza como un sol en miniatura, iluminando la incredulidad en los rostros de la multitud. El primer choque contra la gran espada de Simon no es un clan metálico, es el retumbar de un trueno que sacude los cimientos de la arena. Simon, el salvador de Gaia, retrocede. Un paso, luego otro. Cada embestida de Yorum es un latigazo de furia controlada, cada chispa que salta de las hojas es un destello de su poder multiplicado de forma grotesca por el núcleo. La audiencia observa, hipnotizada y horrorizada, como el mito del héroe se resquebraja bajo el asalto de una furia juvenil. Pero Yujitae, desde las sombras, no ve una victoria. Ve las manos de Yorum temblando no por el esfuerzo, sino por una lucha interna. Ve el flujo de maná dentro de ella, turbulento y enfurecido, reflejando el caos en sus ojos carmesí. El sistema de la arena detiene el duelo, temiendo una producción de energía que excede lo deportivo. Simon, herido en su orgullo, acusa a la asociación de usarle como conejillo de indias para probar un arma de nivel 5. El escándalo estalla, pero a Yujitae solo le importa el temblor incontrolable de los dedos de Yorum. Cuando se acerca y toma su mano, siente la tormenta bajo su piel. Contrólalo, le ordena, su voz un cable de acero en la confusión. Yorum confiesa, entre dientes, que lo que la enfureció no fueron las derrotas, sino las palabras de Simon. ¿En serio? Eres solo alguien nacida con suerte, ¿no? Esa idea, que su triunfo no es mérito sino un regalo del azar, toca una herida profunda, un trauma antiguo. Él la confronta, no tengas miedo de usar todo lo que puedas para sobrevivir. Esta no es una competencia, es una guerra por la existencia. Yorum, tras abofetearse a sí misma con un sonido seco que corta el murmullo de la multitud, asiente. Sus ojos de rubí encuentran los suyos, decididos. La batalla externa ha terminado.
La interna está a punto de comenzar. El método es sencillo en su brutalidad. Yu Hitae se lo explica sin adornos: restricción, impotencia inducida y golpes. Muchos golpes. Hasta que el reflejo agresivo, ese instinto heredado de los desiertos rojos de Ascalifa, se quiebre y aprenda a someterse. Yeorum escucha, y una sonrisa incómoda se dibuja en sus labios. Bromea, finge despreocupación, pero una fina capa de nerviosismo brilla en sus ojos. ¿Puedes incluso golpearme?, pregunta, y la pregunta es un desafío velado, una prueba final de los límites de su relación. La escena que sigue es una coreografía de dominación fría. En la sala de entrenamiento dimensional, todo es blancura y silencio sepulcral. El clon 2, un ayudante de expresión impasible, ata alrededor del cuello de Yeorum las cadenas del infierno, trenzadas en una correa gruesa e inquebrantable. No hay ceremonia. Solo la orden: camina. Yeorum obedece, al principio con una mueca de incomodidad, dando vueltas tras el clon. Pero las vueltas se acumulan, la monotonía se vuelve opresiva, la presión en su garganta un recordatorio constante de su sumisión. Su respiración se acelera, se hace entrecortada. Solo un poco, descansemos, jadea. La respuesta del clon, eco de la voluntad de Yu Hitae, es inexorable: tenemos que continuar. La frustración brota en Yeorum como lava. Primero es un tirón, luego una maldición ahogada. Finalmente, cae al suelo, y el clon la arrastra. Es entonces cuando la bestia despierta. Un gruñido rasga la blancura de la sala. Sus uñas, afiladas como dagas, se clavan en el suelo, dibujando surcos rojos. «Libérame. Déjame ir», grita, pero la voz ya no es del todo suya. Es el grito del instinto, de ese sistema de autodefensa draconiano que equipara la restricción con la muerte. Se lanza contra el clon, puños, colmillos, una furia cega y animal que ya no distingue entre instructor y enemigo. Yu Hitae observa, inmóvil. Ve cómo la rabia trascendental de su raza cruza la línea, transformando a la joven que confía en él en una entidad que solo desea despedazar. Interviene solo cuando es necesario, agarrándola por la nuca, soportando un puño que duele no por su fuerza, sino por la intención homicida detrás. Al presionar su garganta contra el suelo, le habla no a Yeorum, sino a la sombra dentro de ella: ya no eres importante. El entrenamiento ha comenzado. Y el precio, para ambos, será más alto de lo que imaginan. Una incomodidad profunda, viscosa, se ha instalado en el pecho de Yu Hitae. Es la repulsión ante la violencia que él mismo debe administrar, un sentimiento nuevo y desagradable. Para entender el progreso de Yeorum, la observa durante su entrenamiento personal. Lo que descubre es un espectáculo de autodestrucción contenida. En una sala blanca, Yeorum se somete a una lluvia de puños de una máquina de 12 brazos. Cuando los golpes la superan y la ira comienza a hervir, no estalla. En cambio, se arrodilla, se encierra en sí misma, y luego comienza a golpearse sus propios muslos con los puños cerrados, una y otra vez, con una fuerza que magulla la carne y amenaza con quebrar el hueso. Es un método de control erróneo, desesperado, que convierte la agresión hacia afuera en masacre hacia adentro. «Parezco una retrasada, ¿no?», dice después, con una sonrisa torcida y jadeante. Yu Hitae le prohíbe continuar. Le sugiere, una vez más, abandonar el núcleo. La respuesta de Yeorum es un «nunca» categórico. El artefacto es su tesoro, su atajo hacia el poder, la compensación por haber nacido tarde en un mundo de dragones mayores. Ante su terquedad, solo queda una opción: implementar el experimento número 28, el método perfeccionado a través de iteraciones sangrientas. Al explicárselo de nuevo, el asco se agita dentro de él. Yeorum lo mira, desconcertada. La idea de que Yu Hitae, quien nunca la ha golpeado, descargue su violencia sobre ella hasta el límite, es inconcebible. Fuma un cigarrillo, tratando de ordenar sus pensamientos. La confianza que tiene en él choca con el primitivismo del método. «¿Puedes incluso golpearme?», vuelve a preguntar, y esta vez la pregunta es genuina, cargada de un miedo que no quiere nombrar. Él no responde con palabras. Su silencio es la confirmación más elocuente. El escenario está listo. El verdugo y la alumna toman sus posiciones. La sala blanca espera, impasible, para ser teñida de un color más visceral. La rectificación es un ritual de dolor y sumisión. Yeorum, con las muñecas ahora atadas también, es tirada por la correa como un animal rebelde. Su resistencia inicial, física y verbal, se desmorona vuelta tras vuelta en la sala infinita y blanca. El orgullo se astilla,
dejando al descubierto el núcleo bruto de su ser. ¡Ah, mierda! Por el amor de Dios, déjame descansar, suplica, pero la súplica pronto se transforma en insultos espumosos, en arañazos contra el suelo que le rompen las uñas. Yujite observa, una estatua de hielo, cada grito suyo resonando en un lugar vacío dentro de sí. Ordena al clon que tire más fuerte. Cuando Yorum cae y se niega a levantarse, él mismo interviene. La agarra por la nuca y la aplasta contra el piso. Ella lo golpea, un puño lanzado con toda la fuerza de un dragón enfurecido que impacta en su barbilla. El dolor es agudo, real. Es el puño de quien, en otro momento, le sonreía con confianza ciega. Ese golpe sella algo. Ya no es un entrenamiento. Es una guerra contra el fantasma de su raza. Yorum, ahogándose bajo su mano, reúne maná para un aliento dragón, un acto final de insurrección instintiva. Yujite presiona su garganta con más fuerza, cortando el flujo. Le habla directamente a la bestia en su sangre: sé que siempre has hecho lo que querías hacer. Debe haber sido fácil tener el control de todo. ¿No? ¿Qué tal si intentas hacer algo? Con la otra mano, liberada, se eleva en el aire. No es un gesto de ira, sino de resolución triste e implacable. El primer golpe no ha caído aún, pero su sombra ya envuelve a Yorum. En este momento, no hay maestro y alumna, ni guardián y dragón. Solo hay un verdugo que debe infligir dolor para salvar, y una fiera que debe ser quebrada para poder ser libre. El silencio, antes de la tormenta, es absoluto.